La mayoría de los ejemplos son femeninos en el ámbito del arte, Estados Unidos, Gran Bretaña, también en Iberoamérica, es decir, prácticamente la cultura americana con esa mujer artista en el plano británico. Además de que voy a hablar de un concepto que también está relacionado con el ámbito de la medicina, porque voy a hablar también de un farmacéutico, médico, escritor brasileño que dejó huella en el ámbito de Iberoamérica, pero sobre todo en la historia de Brasil del siglo pasado. Antes de hablar de todos los intelectuales, mujeres, hombres, voy a hablar del término la eugenesia. Es la práctica de mejorar la calidad de la población humana a través de la reproducción, buscando fomentar rasgos deseables e intentar eliminar los indeseables. A lo largo de la historia, esta idea se ha manifestado de diversas maneras, desde la antigua Esparta hasta las políticas modernas, como las aplicadas por el régimen nazi, que buscaba la mejora de la raza y llevó a su persecución y eliminación de personas consideradas indignas de vivir. La eugenesia, al final lo que se intenta llevar a cabo en el ámbito de la medicina es que hay una población humana que lleva a una reproducción que sea lo más deseable posible, no indeseable. Es decir, ¿qué es lo que, por ejemplo, hacían los regímenes totalitarios, Alemania, un montón en Europa en la década de los años 20 y 30? El objetivo era eliminar cualquier tipo de raza que estuviese entremezclada. Es decir, para Hitler lo que quería era, pues, los judíos incluso, muchos de ellos murieron, fueron inocentes, sobre todo por las ideas de una persona que Hitler había entrado en prisión en la década de los años 20 en Alemania. O finalmente lo soltaron, lo dejaron libre y al final provocó por la subida al poder, porque prácticamente ni los socialdemócratas ni los democristianos del momento eh, pudieron contenerlo, y primero porque estaban centrados en las disputas después de la Primera Guerra Mundial, y que la culpa de todo ello, Alemania, venía porque las potencias europeas, Francia, Gran Bretaña y sobre todo Francia, le había impuesto una serie de condiciones muy negativas y que no podía pagar el propio régimen alemán, que al final provocó por parte de Europa, porque Estados Unidos se mantuvo hasta aislado de la política que se llevó a cabo tras el Tratado de Versalles de 1919. Entonces, eso es lo que provocó que lo que hicieron muchos regímenes totalitarios es que si salían indeseables o tenían alguna malformación o eran de una condición sexual diferente, muchos de ellos los asesinaban y eran personas inocentes. Así que es algo que deberíamos de recapacitar sobre todo y de entender, porque salga de una manera o de otra la cada persona, no es ni menos ni tiene más problemas, no, es una persona más que es verdad y que tiene algún tipo de discapacidad, pero que esa discapacidad si se la van resolviendo y le ayudan hoy en día las formas médicas y sobre todo los avances que hay, pueden incluso ayudar a que esas personas puedan tener las mismas condiciones de vida que cualquier persona que no tenga ninguna malformación. Y lo digo yo siendo historiador. Así que deberíamos de pensar un poquito. Y tras la definición, ahora voy a hablar, o del concepto, voy a hablar de los intelectuales, sobre todo muchas de ellas mujeres. Kate Sate fue artista y poeta estadounidense. Una de las obras es Le Passerier de 1958, una mujer que fue importante pues, prácticamente en la cultura, tanto del ámbito artístico como en la literatura anglosajona y de Estados Unidos. Leonora Carrington fue pintora y escritora británica nacionalizada mexicana. Perteneció al surrealismo, aquel periodo que bueno, surgieron los ismos como el futurismo, el mecanicismo, el modernismo, todo lo que termina en ismo, que estaba relacionado con las vanguardias. Es decir, ese periodo que surgió en la década de los años 20 y 30 en Europa, después de la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras que vino después, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia y la Unión Soviética también, y finalmente Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, y bueno, pues al año siguiente, en 1940, Francia cayó en manos germanas y luego bueno, provocó todo el conflicto hasta que los aliados derrotaron finalmente a los
regímenes totalitarios, Italia, Alemania, Japón y otros tantos que apoyaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La obra de Leonora Carrington fue Green Tea de 1942, una mujer que fue de las más importantes en la cultura británica, pero que se nacionalizó en el ámbito, bueno, de México, mexicana, y también tuvo herencia de la literatura latina. Ejemplos en Iberoamérica, en todo el ámbito de América del Sur, Brasil, Argentina, México, Leonor Fini, que fue pintora y artista argentina, perteneció también al surrealismo. La obra es Le Toilette Inutile de 1964, una mujer, bueno, que fue de las más importantes en el ámbito de la cultura argentina. Renato Leduc fue escritor y poeta mexicano, un hombre importantísimo. Y otro Renato, Renato Ferrat Kell, que fue escritor, médico, farmacéutico y eugenista, que ha hablado de la raza superior, que intentaron imponer sobre todo los regímenes totalitarios, y fue la Alemania de Hitler en la que impuso en los años 30 en Europa, y fue eugenista brasileño y uno de los principales científicos o médicos más importantes de Brasil del siglo XX. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y os gusta este vídeo relacionado con varios ejemplos, tanto de científicos, médicos, como la gran mayoría que son del ámbito de la cultura en América del Sur, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, es decir, en Europa. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.